Bienvenidos a Comic Astur, pequeña visita a la reapertura, a la vuelta a la normalidad del Metrópoli de este año. El año pasado sí se realizaron un pequeño Metrópoli en condiciones muy restringidas y básicamente definidos en un aula, en un par de salas, pero este es el primer año después de la pandemia en que, como podéis ver, vuelve todo a la normalidad, de todo. Market Metrópoli, tenemos una exposición de Funko Pops, de personajes, la zona de cómic, por supuesto todo lo que quieras comer y beber, y mucho cosplay. Veo mucha Scarlet Witch este año, hay mucho Spider-Man y mucha Scarlet Witch. Vamos a echar un vistazo a la sala del cómic, que vienen unos cuantos invitados interesantes. Me pica la nariz. Barbies, hasta de Batman, edición de la Liga de la Justicia, de un montón de personajes. Oh, un momento, venid para acá. Enfoca bien esta. Barbie de la Liga de la Justicia. Mera, el personaje de Mera. Casi puedo prometer que va a ser el único muñeco que hagan de este. No va a haber más ediciones. Aprovecharlo y comprar.
Han sacado bien, ¿eh? En esta zona está lo que son todas las librerías, está Hangar Verde, Identidad Secreta, está FNAC, obviamente FNAC está en todo, que cada vez que es algo se organiza, siempre están ahí delante. Y luego también pues diversas tiendas que tienen mucho merchandising, mucho Funko Pop, está Fuyur Hobbies, Planeta Camiseta, bueno, básicamente lo más gordo de las tiendas especializadas asturianas se reúnen aquí. Bueno, estamos en el Artisali, que es donde los autores pues realizan sus dedicatorias y dibujos a los aficionados que se acercan. Enfrente tenemos la tienda Metrópoli, vende las cosas, los cómics propios que se publican en el Metrópoli y material reseñable de los autores invitados para que se puedan firmar posteriormente. En este caso tenemos a Enrique Vegas, que está dentro de la tienda Metrópoli dibujando como siempre, como un cosaco, porque claro, y encima con el calor que hace hoy el pobre nos ha dicho que lo está pasando fatal. Y luego enfrente ya tenéis lo que son los propios cubículos donde se encuentran los dibujantes. Hoy está David Joy, que me han dicho que está de muy buen humor y que está haciendo muchos dibujos y firmando todo lo que se le presenta. Jill Thompson, que ya estuvo en Avilés, con lo cual todavía nos puede recordar. Bernard Chan, que también estuvo en Avilés y con sus jugadas de póker desplumó a la mitad de la ciudad. Y bueno, Iván Reis, que hoy ahora mismo debe estar descansando, pero bueno, todos los autores oficialmente invitados al Metrópoli de este año. Bueno, el Metrópoli tiene costumbre de sacar 2 o 3 cómics anuales, que son reediciones de cómics americanos antiguos, y cada año sacan 2 o 3 ediciones especiales dedicadas al Metrópoli. La podéis distinguir claramente por coger uno cualquiera, porque aquí viene con el sello de Metrópoli Comic Con. Este corresponde a Lobezno, una edición limitada de 500 ejemplares, este es el 230, cada uno es diferente. Y bueno, este es de Lobezno. Este año en concreto han sacado este y otro que falta, que no está aquí, de Deadpool, 2 de Thor y tal. Y puedes enfocar la portada, que se ve. Yo es que no los pillo porque luego me los manda Pepe, o sea que... Bueno, volvemos otra vez, ya tenemos exposiciones en el Metrópoli. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 mini exposiciones. Os voy a explicar por qué son mini exposiciones. La primera es de Sergio Dávila, dedicada a Fornite versus Marvel o ex Marvel, que la ha dibujado un dibujante precisamente español y que ha estado invitado al Metrópoli. Y son muy poquitas páginas, casi todas son son reproducciones, no son originales. No creo que haya ningún original, con lo cual, bueno, son reproducciones de muy alta calidad, pero no dejan de ser, pues eso, reproducciones, ¿no? Pero puede verse con mucho detalle, porque son de muy alta calidad, pues los lápices, los bocetos de esta serie de Marvel, que, bueno, conjuntaba a los superhéroes más famosos de la editorial, como Spider-Man, o Lobezno, o Iron Man, contra personajes fornites, por decirlo de alguna forma. Bueno, esta página de Galactus es muy bonita, ¿eh? O sea, Dávila es un dibujante de la hostia. Son básicamente 20 páginas, 20 reproducciones. Hay alguna que merece la pena admirarse, como esta de la Capitana Marvel, que es una maravilla. Y este Doctor Muerte, que bueno, esta es Past Place de Fornite, el número 30, también dibujada por Sergio Dávila. O sea, es espectacular, espectacular, preciosa. La segunda mini expo, por decirla así, también está dedicada a G. Joe. También hay otra que está dedicada a G. Joe, pero ya sería más bien a la parte de juguete. Y precisamente el que fue su creador, su padre, su alma mater, que fue Larry Hama, y que está invitado también este año al Metrópoli, igual que cuando lo estuvo en Avilés, aunque en Avilés ya por lo menos, que yo recuerde, de hace por lo menos como 20 años que estuvo. Son reproducciones perfectas, incluso aquí veo que la reproducción es una página que se la cedió, vendió o se la regaló Larry Hama en el 2017 a Pepe Caldelas, que es precisamente el que organiza, el responsable de la organización de la Cómico este año. Son páginas de G. Joe, aquí podemos ver el boceto y la página final acabada, y bueno, básicamente eso, boceto y página final, supongo que cedidas
en este caso por Larry Hama, para esta ocasión. Básicamente, por lo que estoy viendo, todo esto son bocetos y lápices del número 21 de la serie de G.I. Joe, todo realizado por Larry Hama. Básicamente tú ves el boceto y la página acabada. Se nota que es reproducción por una sencilla razón, y es que ves el marco que no corresponde a lo que es el escaneado, ¿no? Bueno, es que G.I. Joe, todo el mundo lo conoce, son como los Transformers. Transformers y G.I. Joe eran las marcas en ese momento de Hasbro que salieron como juguete y acabó convirtiéndose en un cómic de éxito, gracias a G.I. Joe en concreto, gracias a la mano de Larry Hama a los guiones. Y por último, ya para acabar muy rápidamente con la sección de G.I. Joe, aquí tenemos como reproducciones de los diseños de muchos de los personajes, pero esto ya no tiene nada que ver con el cómic, esto es directamente las ilustraciones que se servían para el packaging de los muñecos o de las naves o de las armas o de todo lo que surgiese de este universo de G.I. Joe. Pues empezamos con David Lloyd, la otra exposición, digamos, magna, siguen siendo reproducciones, sobre todo es de su obra principal, que es V de Vendetta. Esta es una reproducción de uno de los dibujos que se hizo para uno de los primeros recopilatorios. Esta prácticamente es la primera página del TVO, y esta es la reproducción del número 4, si no me equivoco. Sí, el número 4. Y el resto son reproducciones en blanco y negro, hay muy pocas a color, del trabajo de Lloyd, que bueno, que aquí veis, empieza con el capítulo 8, Venganza, Vicisitudes, capítulo 9, la portada, esta creo que es el número 6, puede ser. A la gente le llamará mucho la atención, pero es que originalmente todo el mundo recuerda V de Vendetta, que es, digamos, una de las obras más conocidas de él, y la recuerda a color, pero verdaderamente fue dibujada y planeada para ser publicada en blanco y negro, tal como aparece aquí. Luego, en las siguientes ediciones se coloreó, porque recordemos que V de Vendetta no salió en un tomo recopilatorio, sino que salió como una especie de fascículos de historias cortas dentro de la revista Warrior. Ya cuando finalizó la obra, tuvo un pequeño parón de unos cuantos años, un par de años en que quedó suspensa la obra porque no se sabía cómo acabarla, con lo cual sí que hay un pequeño cambio de tono de dibujo en los números finales del principio. Después de cerrar la revista, por supuesto, la publicación se suspendió, y hasta que no se le retomó luego, mucho más tarde, a través de Vértigo, se colorearon las páginas desde el principio y se le dio la textura con el que todos conocemos, pero que tenéis que saber que originalmente estaban dibujadas todas las páginas en blanco y negro. Hola, he visto tu película. Me parece muy bien. ¿Cuál de ellas? La tuya, la de Batman. Creo que podías darle un par de consejos a Christian Bale. Que coma un poco más. ¿Y a Michael Keaton? Que crezca. ¿Y a Ben Affleck? Ben Affleck lo hizo muy bien. ¿Y a George Clooney? Que elija mejor a sus productores. ¿Y a Val Kilmer? Creo que no lo hizo mal, pero está muy mal entendida esa película. De todas formas, yo te voy a decir una cosa. He hablado con Adam West y me ha dicho que te quiere dar a ti también un consejo, y que este traje va fatal para el verano, que él iba ligerito. Bueno, pero me permite bailar muy bien. Es algo así como... Ya lo conocemos de otros años. Yo la última vez que te vi estabas disfrazado de un enemigo tuyo, de Edward Nygma, que precisamente en esta película es el que hace de Chungo. Pero bueno, háblanos un poquito, ¿qué novedades tienes? ¿Qué proyectos? ¿Cómo está el tema del corto? Habla, cuenta. La web serie está completamente acabada, está en YouTube, 5 episodios, el último bastante largo, mogollón de gente que colaboró, y en principio está cerrada. Si vendrá algo en el futuro, La dirección. ya lo veremos. Mosesok en YouTube, Batman y Batgirl, la web serie. No os la perdáis, si no, ya sabes. Señorita Quinn, ¿podría usted explicarme por qué lleva ese colgante tan bonito? Primer plano. Porque mi pastelito se pone un poco celoso y me gusta.
Ah, el tema va besado, ¿no? Bueno, tal vez. Sin comentarios. Bueno, llegamos al final, casi al final de este vídeo sobre un pequeño resumen del el Metrópoli año 2022, que ya por fin ha vuelto después de 2 años casi de sequía. Espero que os haya gustado todo. Comentaros que es imposible verlo ni enseñar todo porque hay tantas actividades que se solapan que es difícil seguirlas. Nosotros nos hemos fijado un poquito más en la parte que correspondía al cómic y bueno, espero que os habéis llevado una idea más o menos aproximada, y en términos generales decir que bueno, sí, no se ha vuelto con esa fuerza a lo mejor que se esperaba, pero ha habido una serie de invitados muy importantes: Bernard Chang, Jim Thompson, David Lloyd, Enrique Vegas, yo qué sé, incluso hoy Iván Coelho ha vuelto, Jordi Tarragona, o sea, la lista sería interminable y bueno, ya podéis haber visto en el Arts AL quién estaba presente. Como digo, son tantas actividades que es muy difícil seguirlas, y la mejor forma de hacerlo seguramente sería tener un programa de mano. Por supuesto que hay un programa de mano, pero te lo tienes que descargar de internet, verlo en la pantalla del móvil, descargártelo con la dificultad que eso conlleva. Yo soy siempre partidario, encima un evento de estas características tan multidisciplinar, con tantas actividades, con tantos recintos, con tantas cosas que ver al mismo tiempo, que yo prefiero tener algo siempre físico en la mano. Teniendo en cuenta que te cobran una entrada de 5 euros para diaria, si no quieres coger bono, pues ya que te cobran una entrada de 5 euros, por lo menos, qué menos que tener, aunque sea impreso, o la posibilidad de comprarlo impreso a un precio reducido, el propio programa. Yo se lo he echado mucho de menos y se agradecería que el año que viene retomasen esta idea. Pero bueno, yo creo que en general las cosas hay que mirarlas en positivo. Seguimos integrando, volviendo a la normalidad, y es una maravilla, como siempre, volver y coincidir con viejos y estupendos amigos. Se acabó el Metrópoli. ¿Qué digo yo? Aquí ¿quién juega?